El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Gracias. Se acerca a Jesús un leproso y le dice: «Si quieres, puedes curarme». Este leproso es consciente de que no tiene nada. Ya había perdido todo, su familia, sus bienes, ya no tenía derecho absolutamente a nada, ni siquiera poder estar viviendo en la ciudad. Ellos tenían que estar viviendo fuera de la ciudad, en las cuevas, por allá, y morir allá solos, entre leprosos nada más. Este leproso entonces tiene algo grande. Él es consciente de que no tiene nada para ofrecerle a Dios. Lo curioso es que nosotros todavía no somos conscientes de eso, no somos conscientes de que no tenemos nada para ofrecerle a Dios que sea digno de Dios. Lo único que hay que es digno de Dios es su Hijo Jesucristo. Por eso es la celebración de la Santa Misa es lo máximo que puede haber en el mundo. Le ofrecemos a Dios Padre algo que sí es digno de Él, pero de manera ya personal no tenemos nada para ofrecerle a Dios. Nuestros más grandes sacrificios no pagarían un solo pecado, nuestras mejores oraciones no serían dignas de Él, nada, absolutamente. Digno de Dios solamente es Él mismo. Por eso ofrecemos la Santa Misa por todo. Si ofrecemos una acción de gracias, ¿qué le ofrecemos a Dios en acción de gracias? A su Hijo Jesucristo. Alguien se casa, ¿qué ofrecemos? A su Hijo Jesucristo. Todo, para todo, eso es lo que podemos, es lo único digno. Este leproso es consciente: no tengo nada. No tengo, si quieres, porque yo no te puedo dar nada. Si quieres, puedes sanarme. Nuestras oraciones y comuniones, nuestros servicios y trabajos están muy lejos de la perfección en el amor que Dios quiere y merece recibir. Nosotros sí servimos a Dios, pero en medio de intrigas, de chismes, de pleitos, de dime que te diré, todas estas cosas, ¿verdad?, que vemos en todos los lugares. ¿Cuántas veces les he dicho yo de que llego a una parroquia y siempre hay un grupo unido de víboras ahí, ¿verdad?, que si se voltea alguien lo despedazan ahí. Y ese es el servicio que le damos a Dios. Y la gente cree que por servir a Dios ya está bien. Siendo sacerdotes, con conflictos con laicos, con conflictos entre sacerdotes, y el sacerdote cree que ya porque celebraba la Santa Misa ya está bien, pero desde nuestra pequeñez, ¿verdad?, desde lo que somos débiles, todos somos débiles. Por eso aquí resalta mucho la humildad del leproso. La humildad le hizo alcanzar el milagro. Fíjense, a nosotros nos falta esa humildad y a veces nos sobran oraciones, novenas, rosarios y cuanta cosa rezamos, pero no llegan hasta Dios. No llegan esas oraciones hasta Dios. Las oraciones, ¿por qué no llegan? Porque falta este elemento esencial, la humildad y el amor entre nosotros.
la humildad y el amor entre los que nos rodean, de la esposa con el esposo, del esposo con la esposa, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Falta esa humildad, falta ese amor. ¿Qué es lo que trunca? ¿Qué es lo que hace que nuestras oraciones no lleguen al cielo? Y rezamos mucho y Dios nos concede gracias, pero porque Él es bueno, no porque las oraciones hayan estado bien, porque Él es bueno. Simplemente por eso responde Él a nuestras peticiones. Y esto lo escuchamos hoy en la primera lectura. Cuando está el pueblo filisteo, se viene contra el pueblo de Israel, y entonces el pueblo de Israel salen a enfrentarlo, pero en el primer enfrentamiento sale perdiendo Israel. Pero es el primer enfrentamiento, entonces se quedan asombrados los ancianos. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios permitió que nos derrotaran? Esa es la pregunta que hay en tantas mentes, en tantos corazones, en tantas personas que sufren. ¿Por qué Dios permite que sufra yo esto? ¿Por qué Dios permitió que pasara aquello? Hay muchas cosas que nosotros no entendemos de lo que Dios permite. No es que Dios lo quiera, es otra cosa. Una cosa es lo que Dios permite y otra cosa es lo que Dios quiere. Hay muchas cosas que el Señor lo permite para nuestro bien y lo permite porque la persona que ella es libre. Si no fuera libre, pues no podría hacer lo que le diera su gana, pero es libre. Hay cosas que Dios sí no permite, pero hay muchas cosas que no lo entenderemos cuando lleguemos con Él. Entonces, aquí lo que resalta es la humildad del leproso. La oración y el ayuno no son agradables a Dios si faltamos a la caridad. Y el Señor lo dice en el Antiguo Testamento. ¿Acaso creen que para mí es agradable su ayuno? ¿Acaso para mí es agradable los sacrificios que hacen? ¿Acaso creen que es suficiente que anden como juncos con la cabeza agachada y todo? ¿Ustedes creen que ya eso es suficiente? El Señor lo decía desde siempre, lo ha dicho. No es suficiente la oración y el ayuno. Hay que revisar cómo estamos con los que nos rodean, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu suegra, con tu nuera, con tu yerno, con todos los que nos rodean. Si faltamos a la caridad, nuestra oración no va a ser agradable a Dios, no vamos a alcanzar. Y el pueblo de Israel piensan, vamos a traernos el arca de la alianza donde Dios se manifiesta, el arca de la alianza, y traen el arca de la alianza, y cuando entra el arca de la alianza a donde está el campamento, todos gritan de euforia, ya la hicimos, llegó el arca, Dios está con nosotros, y los derrotaron. ¿Por qué? Porque ellos no estaban con Dios, porque su corazón no estaba con Dios. El corazón para estar con Dios necesita tener amor. Si no tenemos amor, si en lugar de amor tenemos resentimientos, corajes, rivalidades, envidias, pues ahí ese es el bote de la basura donde van a llegar tus oraciones. Y Dios podrá responderte porque es bueno, no porque tus oraciones sean dignas de Él. Por eso para orar tenemos que revisar cómo estamos con los demás. ¿Cómo se empieza la Santa Misa? Con un acto penitencial, pidiendo perdón a Dios por las faltas de amor a Él y al prójimo. Entonces es importante esto, la oración para que tenga la fuerza tiene que tener la humildad y el amor que se necesita para que pueda llegar esto y estar en unión con Cristo para que pueda llegar hasta el Padre Celestial. Aquí dice la palabra de Dios, Jesús sintió lástima. A Jesús le duele nuestro dolor. Y le duele más de lo que nos duele a nosotros. Si yo les hago un mal a ustedes y ustedes sufren, a Dios le va a doler más de lo que les dolió a ustedes. Por eso yo tendría que pagar más del dolor que les ocasioné a ustedes. No solo lo equivalente al dolor de ustedes, sino lo que le provoqué yo a Dios. Por eso son tan caros los pecados, son tan caras las faltas de amor, los resentimientos, los corajes. Todo sale muy caro porque lo hacemos al cuerpo místico de Jesús. Al cuerpo místico. Entonces Jesús dice la palabra de Dios, Jesús sintió lástima. ¿Qué es la lástima? La compasión que se siente por el sufrimiento de una persona o de un animal o de algún ser vivo, porque hay quienes se compadecen hasta de las plantas, se compadecen hasta de las plantas. En ese tiempo de Jesús,
La lepra estaba relacionada con un castigo divino. Lepra era sinónimo de castigo divino por algún pecado cometido. ¿Y por qué relacionaban la lepra con el castigo? Porque cuando Moisés se casa con una mujer que no es del pueblo de Israel, ya ven que llega él con su esposa, entonces su hermano Aarón y su hermana María, que son los que van a estar siempre a un lado de Moisés, de repente van a rebelarse. Pues ¿acaso nomás le habla a él? Mira, nada más va a ser un antitestimonio para todos. ¿Cómo se pone a casarse con alguien que no sea de su pueblo? Y empiezan a hablar y el Señor castiga a estos porque están juzgando más duro de lo que Dios mismo lo estaba haciendo con Moisés. Si Dios permite algo a este y no se lo permite al otro, Dios sabrá por qué. No es de que si le diste a aquel, entonces dame a mí. No es eso. A veces eso lo queremos aplicar nosotros cuando somos niños. Le das a mi hermano, entonces dame a mí. Pero no cuando le dan los chanclazos, ni cuando le dan medicina. Y si no dicen, también dame, no, ahí no dicen, ¿verdad? Ahí no dicen nada. Así también aquí viene el castigo que viene sobre la hermana de Moisés, que cuestiona la autoridad que Dios le dio a Moisés. Cuestionas que él sea como dijéramos, la persona idónea para eso. Entonces Dios nos tiene que preguntar a nosotros a quién va a poner. Tiene que preguntarnos a nosotros a quién va a llamar. Tiene que preguntarnos a nosotros si alguien puede ser sacerdote, si alguien puede ser obispo, si alguien puede ser papa. ¿Nos tienen que preguntar a nosotros? No nos van a preguntar. Dios no nos tiene que preguntar nada. Él hace lo que Él quiere. Él actúa desde su sabiduría divina y desde su amor divino. Pero aquí viene el cuestionamiento de la autoridad y viene el resultado de lo que es revelarnos a aquel a quien Dios le dio autoridad sobre nosotros. Por eso es muy peligroso que un sacerdote se revele a su obispo o que un hijo se revele a sus padres, porque hay una maldición de por medio. Aquí es la lepra, pero puede ser lepra del cuerpo o puede ser lepra del alma. Y entonces la persona pierde la vida, pierde la bendición, pierde todo. ¿Qué tenía este leproso? Nada. No le podía prometer a Jesús, mira, si me das te doy. Nada, absolutamente nada. Como se consideraban prácticamente condenados los leprosos, ni siquiera oraciones le podía ofrecer a Dios. Ni siquiera oraciones. Entonces, por eso cuando esta mujer queda con lepra por lo que hizo con la crítica a la autoridad, a la acción divina, como diciéndole a Dios, me hubieras preguntado, yo sí sabría quién poner, pero no me preguntas si pones ese que no sirve para nada. Si Dios lo permite, si Dios lo pone, tenemos que tener nosotros mucho cuidado ante aquella autoridad lícita que nuestro buen Dios haya puesto sobre nosotros. Entonces, como esta mujer quedó llena de lepra, a todos los leprosos se les consideraba pecadores. Cometiste un pecado y Dios te está castigando con la lepra. Para ellos no era una infección, no era algo de enfermedad que se contagiaba, sino que era un pecado que se había cometido. Y entonces por eso pensaron, por eso Dios lo quiere sacar y se tiene que salir, se tiene que ir de aquí, se tiene que salir del pueblo, ¿verdad? Pero claro, el Señor lo hacía porque si se queda un leproso, pues se enferman todos de lepra. Por la falta de higiene que había en ese tiempo. Recuerden que estaban en un desierto, no tenían abundancia de agua ni nada, entonces sería muy fácil que se llegaran a contaminar, si había un enfermo. Por eso el Señor dispuso, lo tienen que sacar. Y entonces Aarón, cuando ve que queda su hermana llena de lepra, Aarón se arrepiente de lo que dijo, su hermana se arrepiente de lo que dice, y Aarón le pide a Moisés, intercede tú por ella. Y Moisés intercede por su hermana y el Señor le hace salir del campamento, pero ahora sí es como castigo. Así, al pecador, el Señor lo va alejando y lo va dejando solo.
Aunque esté rodeado de personas, el pecador se va quedando solo. Siempre se va quedando solo. Y el Señor le dice que tiene que salir y que va a tener que salir 7 días de la comunidad. 7 días que va a estar en el desierto allá sola, y después de los 7 días va a sanar. 7 días. Los números siempre son simbólicos en la palabra de Dios. Simbólicos. Es decir, fíjense, el pecado que provoca la lepra del alma te aleja 7 días para siempre de la comunidad de Dios, de los hijos de Dios. Te aleja para siempre. Eso es el infierno. Eso es el infierno. Hay enfermedades que sanarían más rápido si aquellos a los que nosotros les faltamos al respeto, si aquellos a los que nosotros atacamos, interceden por nosotros. Por eso es tan poderosa la oración de las mamás, es tan poderosa, pero no todos a los que nosotros les hemos fallado están dispuestos a interceder por nosotros. ¿Cuántas suegras interceden por su nuera, por su yerno? ¿Cuántas suegras o nueras lo hacen por su suegra? ¿Cuántos? Y es la oración que necesitan, es el intercesor que necesitan. Pues por eso dice Aarón, yo no la ofendí, no me ofendió a mí, te ofendió a ti. Tú pídele, tú que eres el ofendido, tú pídele. Por eso la oración de una persona, ¿por qué esto? Es que cuando nosotros nos sentimos porque alguien nos hace algo malo y quedamos dolidos del corazón, lo que salga de la boca, eso se va a cumplir, maldiciones o bendiciones. Maldiciones, por eso cuando uno se siente muy mal, no debe de hablar, porque capaz que maldices y las maldiciones no se quitan con una confesión. Las maldiciones requieren de una serie de oraciones de liberación, y si es maldición materna o paterna, no es una sola oración, no se alcanza a romper con una sola oración. Se ocupan varias oraciones y solo un sacerdote puede romper maldiciones paternas o maternas. No cualquiera puede romper una maldición de esas. No cualquiera, son peores las maldiciones sacerdotales, pero también un sacerdote puede romper otra maldición sacerdotal, gracias a Dios que hay de todo esto. Entonces, esto es muy interesante. Si la persona a la que ofendimos intercede por nosotros, porque puede ser que la causa, una de las raíces, tal vez no sea todo, pero una de las raíces de nuestra enfermedad es el daño que nosotros le provocamos a una persona. Si esa persona intercede por nosotros, entonces vamos a sanar mucho más rápido, porque eso es uno de los daños que estaban deteniendo la enfermedad. Entonces, pero ¿quiénes rezan por sus enemigos? ¿Quiénes oran por sus enemigos? Casi nadie lo hace. Otro de los efectos del pecado lo vemos de que el pueblo no avanzó. Ya ven que estaban ya en el desierto. Aquí para este momento, cuando se suscita esto, ya habían pasado el Mar Rojo, ya lo habían cruzado, ya estaban en el desierto. Y entonces hay una nube que se va a poner sobre ellos. Una nube, es una nube que siempre se ha relacionado con Dios. Entonces, cuando era de día, la nube estaba encima del pueblo para que el sol del desierto no los destruyera. Y de noche se ponía a un lado y brillaba. Entonces no estaban en completa oscuridad en el desierto. No sé si ustedes hayan visto la oscuridad en un desierto, pero a mí me tocó estar en una parroquia donde había mucho desierto. Y en uno de los ejidos donde yo estaba, había luz hasta las 11 de la noche y se apagaba todo. Entonces yo tuve que comprar una lámpara muy grande porque no se veía nada. Pero no se podía ver ni el suelo. Como no hay nada en el desierto de luz, si no había luna, no se veía ni el suelo. Absolutamente nada se podía ver. Solo que trajera uno una lámpara, si no, no podías avanzar. No hay manera en el desierto. Eso es una oscuridad bien fuerte. Bien fuerte. Me acuerdo yo cuando estaba en este lugar, que había muchos
esos, ¿cómo se llaman? Buitres, muchos por la carroña del desierto, ¿verdad? Y búhos también había muchos. Luego a veces yo me seguía el ruido de uno de ellos, me paraba abajo y le prendía la luz. ¡Ay, sí! Pobrecitos, imagínense un los ahí. Por mi culpa, Señor. Pero bueno. Pero el pueblo no avanzó. El pueblo no avanzó hasta que no sanó esa persona. Fíjense cómo necesitamos sanar todos en la familia. Uno solo que no sane y los detiene a todos. Y los detiene a todos. Aquí nosotros ahorita tenemos rejas, candados, cámaras, la gente pone de todo, perros, de todo para tratar de detener a los cholos, a los rateros. Sí, pero si se convirtieran en la ciudad todos, en una ciudad se convirtieran todos, menos un cholo, ¿con ese teníamos? Con ese teníamos. Si estuvieran todos convertidos, podríamos regresar a aquellos años en los que la gente compraba la leche, pero dejaba el frasco allí en la puerta y el dinero abajo del frasco. Llegaba el de la leche, agarraba el frasco, dejaba el cambio y ahí amanecía todo, leche, cambio y todo. Igual que ahorita, si lo ponemos ahí en la puerta. Más o menos, ¿verdad? Más o menos ahorita, sí. Entonces, la enfermedad del alma de los papás puede hacer que no avancen sus hijos. Fíjense lo peligroso que es esto. Por esto tenemos que detener nuestra vida y revisar qué está pasando y qué tenemos que hacer nosotros. ¿Dónde nos falta? ¿Cómo vamos a trabajar la humildad? ¿Cómo vamos a trabajar el crecer en el amor? ¿Cómo vamos a trabajar estar más en la presencia de Dios? Porque necesitamos crecer, porque si nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, es más difícil que camine toda la comunidad, que camine la familia, que camine una parroquia. Si todos llegan despedazados, pues ¿qué se va a encontrar aquí? Odio, rivalidades, confusiones, trabajo, un montonal de problemas. Entonces todos tenemos que trabajar para revisar cuáles son las heridas que cargamos y tenemos que trabajar la sanación de estas heridas. Si no pudieran sanarse las heridas, no tendríamos culpa, pero sí se pueden sanar. Es cuestión de darle tiempo a todo esto para que nosotros podamos crecer espiritualmente y hacer que todos avancen, que toda la familia avance. Así sucede en las parroquias y así sucede en las familias. La sanación, hay muchas sanaciones en las Sagradas Escrituras. También vemos la sanación de la suegra de Pedro, donde estas sanaciones nos hablan del poder que Jesús tiene, de la autoridad que Jesús tiene sobre el mal, sobre los efectos dañinos de los espíritus del mal sobre nosotros. Todos esos Dios puede reparar lo que Él hizo. Puede reparar a nosotros que nos hizo, nosotros salimos de sus manos, pero también nos enseña que sacarnos de la enfermedad es para el servicio, es para amar. El que ama quiere servir. Cuando ama quiere servir la persona, si no ama no quiere servir. El ejemplo que hemos puesto, llega el viejo de la calle y la vieja está acostada y le dice, él tengo hambre, ay, a mí me duele la cabeza, hazte una marucha, a ver qué haces tú por allá. Pero de repente llega su nieto consentido y se para la vieja, la señora, se levanta, va a la cocina y le pregunta al nieto, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué? Porque el amor está activo, está vivo hacia el nieto y ya no hacia el esposo. Aunque haya prometido cuando se casó, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. No lo cumple, pero como no se separan, se sienten bien. Entonces aquí nos enseña el Señor que la sanación de la enfermedad nos lleva al servicio de los demás. Querer servirlos, querer que sea un gozo el poder servir a los que nos rodean porque Dios los ama. Porque Dios está en ellos, porque Dios sostiene su existencia. Imagínense nada más. Por eso, el que se sienta bendecido por Dios debe ser una bendición para los demás.
La bendición que recibes de Dios no solamente es para ti, es que tú sanes para que tú puedas servir en tu comunidad, para que tú puedas servir en tu familia. El fruto del encuentro con Jesús es el deseo de servir. Así lo vemos con la sanación de la suegra de Pedro. El deseo del que tiene en ella es el servir y un servicio sin grandes esfuerzos, sin luchas, sí le voy a hacer de comer, pero y bueno, ándale pues, sin el desprecio ese, un deseo de servir. Incluso aquel que nos hizo un mal, porque la persona ya sería consciente de que no podemos dañar a otros si no estamos manipulados por el enemigo de Dios. El encuentro con Cristo transforma la vida para servir, pasando de la inacción, esa es la enfermedad, el que no puede servir, el que no quiere servir a los que le rodean, el que solo vive para sí mismo, trae un alma enferma, incapaz de amar. El amor se manifiesta entonces en el servicio. La sanación que Dios nos quiere dar, la liberación que Dios nos quiere dar, es para ponernos en servicio a todos, servir a Dios a través de la comunidad en la cual Él nos ha puesto. Sí, esto es lo que el Señor nos pide. Para esto es la sanación, para esto ha venido Jesús al mundo, no solo para sanarnos para que podamos llegar al cielo. No es sanar por sanar, es sanar para llegar al cielo. Por eso cuando alguien no tiene fe y le pedía un milagro a Jesús, no tiene caso. Hacer un milagro a alguien que no se va a ir al cielo es endeudarlo más con la justicia divina. Por su ingratitud, por eso no hacía milagros a los que no tenían fe. Algunos sí les hacía milagros porque se compadecía de ellos, pero no, los milagros son para ponernos al servicio. Jesús muestra que tiene poder y autoridad, sana de una manera instantánea. El Señor puede hacerlo, puede sanarnos de una manera milagrosa el Señor, simplemente tocando, y el Señor demuestra con esto su poder sobre la enfermedad misma, cualquiera que sea su raíz, cualquiera que sea la razón. Él tiene poder sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, porque Él lo creó, todo es suyo, todo fue creado por Él y para Él. Y por eso no necesita rituales, no necesita nada. A este enfermo solo dijo, sí, quiero. Ya. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo, Él todo lo ha creado, todo está sujeto y sometido a Él. Absolutamente todo, absolutamente todo. Como el hijo pródigo, su padre pide que lo revistan. ¿Se acuerdan el evangelio del hijo pródigo? Llega todo piojoso, enfermo, flaco, descalzo, acabado. Y su padre no quiere que entre así a la casa. A lo mejor, si fuera en el caso de nosotros, sí, ándele para que vean todos. Miren, vean, porque no me hacen caso. Vean los que no me hacen caso lo que les pasa. El Señor le reviste, el Padre le reviste de dignidad. Traigan la túnica más rica, pónganle un anillo en el dedo, pónganle sandalias y vamos a hacer una fiesta. Este no va a entrar agachado, derrotado, se equivocó, pero va a corregir lo que hizo y entonces se le reviste de dignidad. Nosotros no nos gusta hacer eso, nosotros el que hace que pague y queremos ver que le duela al que hizo las cosas. Estamos muy lejos de Dios y por eso nuestra oración, el Señor le escucha porque de plano Él es muy bueno. Él es muy bueno. Nosotros deberíamos de revestir de dignidad a los que ya la perdieron, a los que ya no merecen. Eso deberíamos nosotros de revestirlos de lo que han perdido, la dignidad, la fe, el amor. Deberíamos de ayudarles a esto porque son almas enfermas, Jesús puede hacerlo, nosotros no. Pero Dios nos puede utilizar como instrumentos para traerlos a aquellos a Él, que lo conozcan a Jesús a través de nosotros. Él nos puede utilizar como instrumentos y Él puede sanar a través de nosotros. Le puede regalar a una persona el don de sanación o se lo puede dar de una manera momentánea.
para una ocasión, para 5 ocasiones, según lo que Dios ocupe. O alguien le puede dar el don de una manera estable y siempre que ore por sanación, siempre habrá sanaciones. Tiene el don que Dios le ha dado. Entonces, de esta manera, ¿qué hace el Señor? Devolviéndole la dignidad a sus hijos, sanando a sus hijos, levantando a los que se dejan levantar, levantando a los que se dejan levantar. Servir a Jesús y a los que Él ama no debe de ser entonces una carga para nosotros, sino una expresión de gratitud, porque Él nos amó y nos perdonó. Hacemos eso con los que Él ama. ¿Sí? Es como si todos nosotros hubiéramos sido niños de la calle, hubiéramos vivido bajo un puente y de repente a todos nos adopta una persona que tiene mucho dinero. A nosotros lo que nos toca es soportarnos nuestras debilidades. Todos vendríamos enfermos, heridos, y eso costaría mucho trabajo para que nos quedáramos en la casa del que nos adoptó. Es un trabajo muy fuerte porque se tiene que dejar todo lo que estamos acostumbrados a hacer para hacer lo que se hace en una familia. Pero si nosotros vivíamos en la calle no vamos a saber lo que es vivir en familia. No sabemos vivir en familia. Miren las familias que tienen ustedes. No saben vivir en familia. Nadie sabe vivir en familia. Y tenemos que vivir aquí en familia porque en el cielo vamos a vivir en familia. En el cielo no hay ermitaños. En el cielo es vivir en familia, y vivir en familia, eso se aprende aquí en la tierra. Aquí se aprende en la tierra, pero nos cuesta mucho trabajo todavía, hasta que el Señor nos vaya sanando y nos vaya sanando el corazón. Entonces, es un anticipo del reino de Dios lo que estamos viendo. Es el milagro. Este milagro muestra la llegada del reino de Dios. El reino del enemigo de Dios es enfermedad, división, guerras. Todo es cansancio y dolor en el reino del enemigo de Dios. Y por eso vemos ahorita tantas personas con lo que le llaman hiperactividad. ¿Qué es la hiperactividad? Una vida de esclavitud a nivel espiritual muy fuerte. Porque cuando una persona tiene un hijo, a ese hijo, pues para que se discipline, para que aprenda cosas, lo ponen a trabajar. Pero apenas se empieza a cansar y luego le preguntan, ¿ya estás cansado? Siéntate. ¿Ya estás cansado? Vete a descansar un ratito. Eso no se le dice a un esclavo. Al esclavo se saca un chicote, nada de descansar hasta que se termine, órale, y a pegarle, y tienes que trabajar. Y el enemigo de Dios está atrás de los que tienen este problema de la hiperactividad, y por eso andan y corren y hacen, hasta que llegan al límite de sus fuerzas, como un esclavo. Llegan al límite de sus fuerzas y es cuando caen. Ellos caen agotadísimos, pero no pueden estar quietos. Yo tenía un compañero en el seminario con hiperactividad. No podía subir las escaleras de una en una. No podía. Tenía que subirlas brincando de 2 en 2 o de 3 en 3, aunque no tuviera nada que hacer. Pero no podía detenerse, tenía que ser todo rápido, hasta para el baño. Entraba al baño y salía, luego todo el mundo quedamos asombrados. ¿Qué hace este? Pero todo era rápido, todo. Toda su vida era así de rápido. Pero no es libertad ni es capacidad. Al contrario, esto no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios espera de nosotros. Espera lo mejor de nosotros. Eso sí hay un cansancio muchas veces porque tenemos que luchar contra el pecado que hemos dejado que nos domine. Y Dios lo que quiere es restaurar el daño que el pecado ha hecho en nosotros. Algunos por eso están postrados en cama, otros están que no pueden caminar, otros tienen enfermedades resistentes a todo tratamiento, a todo ese tipo de cosas que son consecuencia del pecado. El Señor quiere venir, quiere reparar todo eso, restaurarnos a nosotros para que volvamos a amar. Por eso es tan importante perdonar, pero no solo perdonar, sino volver a amar. No es suficiente con perdonar, porque hay muchos que dicen, sí le perdono, pero no le quiero volver a ver. Eso no sirve de nada.
Ese es un resentimiento en el corazón, no hay un perdón verdadero. Esto es lo que el Señor nos quiere sanar en el alma a nosotros. Él puede sanarnos, porque las heridas que tenemos son faltas de amor y Él puede llenarnos de su amor. Esa fiebre del poder que nosotros tenemos, la suegra de Pedro tenía fiebre, pues nosotros tenemos fiebres, la fiebre de tener el control de nuestra vida, la fiebre de tener el control de la vida de los que nos rodean. Tú tienes que ser así como yo pienso y quiero que seas. Tú debes de actuar así, tú, todos, o sea, todos. Y si todos, piensa la persona, y si todos hacen esto que yo les digo, todo va a estar bien. ¿No es cierto? Porque ellos no son tú. Ellos tienen su propia forma de hacer las cosas, de pensar y de todo. Ellos tienen su propia manera de hacerlo. Por eso el Señor nos tiene que sanar de tantas cosas. Y cuando alguien piensa que ya no le tiene que sanar Dios de nada porque ya está muy cerca de Él, son los que más ocupan de que Dios los sane. Esta suegra de Pedro es como el modelo para la iglesia. La suegra representa a la iglesia que al ser sanada por Jesús se levanta para servir. Se levanta para servirlo. Jesús llegó con sus apóstoles, no llegó solo. Llegó ahí a la casa de Pedro, pero llegó con sus apóstoles. Entonces es servir a Jesús y aquellos a los que Jesús ama. Y aquellos a los que Jesús ama. El servicio es una forma, decíamos, es una de las expresiones del amor. Por eso, cuando nosotros estemos en el cielo, ¿qué es lo que dice Jesús que va a hacer? Cuando lleguemos al cielo, Él nos va a servir. Es una manera de decirlo. Claro que no vamos a ver a Jesús con un delantal ahí, preparándonos café. No se trata de ese servicio. Pero sí va a prodigarnos de lo que es suyo, la paz. Dicen los santos, no recuerdo cuál era el santo que decía, que cuando una persona llegaba al cielo, lo recibe Dios Padre, le da un abrazo, le da un beso y le dice, recibe la paz y ya nunca se separe de ti. La persona en el cielo no puede perder la paz. Nadie en el cielo puede perder la paz y es un regalo de Dios. Y es un regalo de Dios. Y el que llega al infierno es al revés. Lo recibe Satanás y le da un beso y le dice, nunca más vuelvas a sentir la paz. Y ya no se puede sentir la paz en el infierno. Eso lo dice porque le gusta, pero no le corresponde. Eso es cosa que Dios ha permitido así. Entonces, por eso necesitamos crecer en el amor. Necesitamos crecer en el amor. El Señor Él mismo nos quiere servir. ¿Cómo no nos va a convenir crecer entonces en el amor? ¿Cómo no nos va a servir? Entonces, hay muchas personas que se han desilusionado de Dios porque piensan que sus oraciones no llegan. Revisa tu humildad, revisa tu capacidad de amar, de perdonar. Revisa eso. ¿Con quién estás mal? Eso es lo que está obstaculizando tu oración. Nosotros podemos tener 1000 enemigos, pero no podemos ser enemigos de nadie. Absolutamente de nadie, absolutamente. ¿Podemos poner las cosas claras? Sí, claro, siempre y cuando sea con caridad, con amor, con toda la firmeza del mundo, pero sin faltar al amor, porque si nos separamos del amor, ¿qué sentido tiene ya todo lo que vamos a hacer y lo que vamos a soportar? Por eso es que cuando llega el arca de la alianza, Dios ya no estaba con el pueblo. Y sin embargo, Dios sí se manifiesta a través del arca de la alianza. Y Dios muestra cómo Él sí puede contra todo eso. No vencieron al pueblo de Israel porque estos enemigos eran se me fue el nombre, filisteos. Los filisteos fueran más fuertes. No, de hecho ellos agarran el arca de la alianza y se la llevan. Todo el filisteo que veía el arca de la alianza, verla, se llenaba de tumores cancerosos. Llegan hasta un pueblo y como ellos respetaban al pueblo de Israel porque decían, es el Dios que despedazó a los egipcios y abrió el mar. Entonces había un cierto respeto y se lo llevan al templo de su Dios.
Se lo llevan al templo de su Dios y su Dios amanece cuando abren la puerta del templo, está tirado delante del arca de la alianza, de bruces tirado el arca de la alianza, y cierran las puertas y reparan todo, lo levantan para que no se diera cuenta a nadie, y al siguiente día otra vez, y sin cabeza, la cabeza por allá tirada, entonces sacaron el arca de la alianza. Pero nadie la quería tocar, el que la tocaba y el que la veía se llenaba de tumores cancerosos. Le pidieron a los israelitas, ustedes vengan, llévensela, no la queremos aquí, tápenla, que nadie la vea. Ahí Dios muestra, yo sí puedo contra estos, ustedes no, y sí van a poder cuando yo esté con ustedes. Pero como estos se relajaron y empezaron a vivir una vida sin Dios, fuera de la voluntad divina, bueno, ¿verdad? ¿Quieres vivir solo? Conoce lo que es vivir solo. ¿Quieres vivir sin Dios? Conoce lo que es vivir sin Dios. Eso es lo que ocasiona nuestras rebeldías. ¿Quieres vivir sin Dios? Pues conócelo, Dios lo permite. Dios lo permite en su justicia divina, Dios lo permite y nosotros nos damos cuenta de lo que significa eso, vivir sin Dios. Es difícil, totalmente. No hay manera de tener vida sin Dios, no hay manera de tener salvación. A lo mejor sin Dios a alguien le va bien en este mundo, pero pierde la vida eterna. ¿De qué te sirve que te vaya bien en la tierra si pierdes la vida eterna? Pues busquemos entonces, les invito a que busquemos cómo está nuestra oración, primero cómo vamos en humildad, cómo tratas a los que te rodean, cómo tratas a aquellos sobre los que tú tienes autoridad. Revisa cómo eres tú, cómo los tratas. Segundo, hay que revisar si estamos creciendo en el amor. Cada vez vas ganándole el terreno al amor con aquellos que te hicieron mal. No es escoger a quién vas a amar, con aquellos que te hicieron mal. Si nosotros vamos creciendo en humildad y vamos creciendo en el amor, el Señor vamos acercándonos al reino de Dios. Y Dios tiene poder para defender lo que le pertenece. Si tú te murieras, Él podría demostrar que tú le perteneces. ¿Tú le podrías demostrar a Jesús que tú le perteneces? Es algo que tenemos que pensar, por eso traemos la cara que traemos todos, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Pero Él puede. Contra estos problemillas que nosotros tenemos en este mundo, para Dios no son problema. El único problema es que nos mantengamos cerca de Él. Ese es nuestro problema nada más. Ese es nuestro problema, llenándonos de Dios. Cada vez sería más fácil perdonar y cada vez sería más fácil amar y por lo tanto cada día sería más fácil servir. Pero bueno, pidámosle a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.